A los 13 años, lo único que me quedó fue una nota amarillenta en el refrigerador. 15 años después, sus nombres aparecen en la lista de competidores de un proyecto de $1.000 millones. Pensaban que todavía era ese niño hambriento, esperando migajas. Pero hoy soy yo quien firma el contrato. Esta no es una historia de perdón. Es el día en que recupero todo lo que una vez me fue negado. Mi nombre es Harper López. Y desde donde estoy, 30 pisos sobre la bahía de Monterey, el mundo parece perfecto. Barcos alineados con precisión quirúrgica, aguas grises bajo el cielo de noviembre, todo en su lugar. Mi oficina, un cubo de vidrio y acero reciclado, es la joya de Whitlock Urban Works. Soy para todos los efectos el próximo director ejecutivo. El aire aquí está filtrado con un toque cítrico mezclado con el calor de los servidores. Hoy es mi cumpleaños. 28 años. Sobre la mesa de roble recuperada, inmensa e impecable, una única tarjeta de felicitación. Papel de lino grueso grabado con el logo de la empresa. Feliz cumpleaños, señora López. De parte de Maya. Maya, mi asistente ejecutiva, es metódica e implacable con las citas. Es la única tarjeta que recibí. Lo prefiero así. Todo en su lugar. Una corriente de aire serpentea a través de los sellos de alto rendimiento de la ventana. Casi imperceptible un suspiro gélido proveniente de la bahía, cargado de sal y lluvia lejana. Es suficiente. El acero pulido desaparece. La vista de Monterrey se desvanece. El olor a limón da paso a algo más, madera húmeda pudriéndose, moho infiltrándose en las paredes, polvo bailando en la última luz gris del día. Ya no estoy en Monterrey. Estoy en Redwood Harbor. La casa de Redwood Harbor no era una casa. Era un montón de tablas podridas que desafiaban la ley de la gravedad. En mi habitación, una grieta en el techo se bifurcaba como el delta de un río. Por la noche las sombras se tragaban los rincones incluso antes del atardecer. Habían pasado 13 años. Caminé desde la parada del autobús, arrastrando los pies sobre la grava suelta, ensayando la expresión que pondría al ver el pastel. Quizás chocolate. Quizás incluso globos. Había aprobado con éxito el examen de álgebra y me convencí de que esta vez sería suficiente. La casa estaba en silencio. Nada inusual. El silencio era su idioma. El aire frío. Los calentadores están apagados. No hay pastel en el mostrador. Solo papel amarillento arrancado apresuradamente de una libreta, adherido al frigorífico beige mediante un imán débil. Fuimos a visitar a unos amigos. Volveremos en una semana. La letra era la de mi madre, un garabato inclinado, casi cayendo hacia adelante. Sin nombre, sin número de teléfono. Solo amigos. Abrí el frigorífico. La lucecita parpadeó y luego se estabilizó. Medio litro de leche agria. Una esquina de pan blanco envuelta en plástico y con los bordes secos. Una manzana arrugada en el cajón. Sin tarjetas. Sin regalos. No es un pastelito mohoso. No me sentí triste. Sentí miedo, agudo, metálico. No el miedo a estar solo, sino a ser encontrado solo. Sabía lo que les pasaba a los niños abandonados. Puertas cerradas, suelos de linóleo, lugares de los que no puedes volver. Entonces comencé a actuar. A la mañana siguiente me levanté como si nada hubiera pasado. Me cepillé el pelo hasta que me dolió el cuero cabelludo. En la escuela solo decía lo necesario. Di la lección. Respondí cuando me llamaron. Cuando Jessica Riley preguntó por qué no había una fiesta, me encogí de hombros, haremos algo como familia el fin de semana. La mentira ardía como hierro en la lengua. Después de clase hice mi tarea. El frío ya se estaba apoderando de mí, pero no encendí la calefacción. Cuesta dinero. Noté que mi uniforme estaba sucio. Lavé mi polo y mi único par de jeans en el lavabo del baño con un trozo de jabón. El agua fría me dejó las manos rojas y ardiendo. Escurrí la ropa con fuerza, los músculos de mis brazos ardían, y la colgué en el tendedero de la ducha. Al día siguiente todavía húmedo, rígido, oliendo a fontanería. Al tercer día la manzana desapareció. La leche se convirtió en cuajada.
En la habitación terminé el pan seco, masticándolo hasta convertirlo en pasta. El hambre comenzó como un malestar sordo, algo que podías ignorar. Al quinto día, era un vacío voraz que me retorcía las entrañas. Busqué en la casa. Debajo de su cama, en los armarios, en la lata de café oxidada donde a veces tiraban monedas. Nada más que polvo y recibos viejos. Palpé los bolsillos de mis viejos abrigos. Mis dedos rozaron el metal. Sacó un puñado de monedas, una de 25, 3 de 10, 4 de 5 y 7 peniques. 82 centavos. Caminé hasta la tienda de comestibles del barrio. La campana tintineó cuando entré. Mantuve la cabeza gacha, evitando la mirada del asistente. Fui directo al estante del pan caducado. Un solo paquete arrugado en el borde con una etiqueta que decía 99 centavos. No hubo suficiente. Me quedé quieto y el plástico chirrió entre mis dedos. ¿Desaparecido?, preguntó el hombre, cansado. Asentí con la garganta cerrada por la vergüenza. Suspiró. Tómalo. Pero no hagas un desastre. Salí sin correr, con la espalda recta, esperando que me llamaran ladrón. Nadie dijo nada. Me comí 2 rebanadas ahí mismo, en la acera. El pan sabía a algodón y a redención. Una semana, decía la nota. Era el 7º día, sábado. No había salido de casa. Guardé las 2 últimas rebanadas. El sol se ha puesto. Las sombras grises en la habitación se volvieron completamente negras. Me senté en el suelo junto a la ventana delantera, con las rodillas pegadas al pecho, mirando el camino de tierra vacío. El reloj de pared, un objeto feo con forma de sol y un tic-tac ensordecedor, marcaba la hora. Cada vez que el viento movía los árboles, mi corazón se aceleraba. Esperé el rugido del motor, el chirrido de los neumáticos sobre la grava, el portazo del coche. Solo estaba el viento. A las 11 resonó el tic-tac. La casa estaba fría. Y entonces, sin un chasquido ni revelación, una lenta y gélida certeza surgió dentro de mí: no estaban con amigos. El tráfico no los había frenado. No regresarían. Ese documento no era una promesa. Era un plan. No se habían ido. Me habían abandonado. No lloré. Estaba demasiado vacío, demasiado frío. Me quedé allí, mirando el camino, hasta que el cielo negro se volvió violeta, como un moretón. La mañana siguiente llegó llena de niebla. Esa espesa niebla de Redwood Harbour que encoge el mundo y amortigua los sonidos. Me puse mis jeans húmedos y la camisa menos sucia. Guardo el cepillo de dientes y el jabón en mi mochila. No tenía dinero. No había ningún plan. Solo sabía que no podía quedarme. Me dolía el estómago y me ardían los ojos de tanto mirar a la oscuridad. Salí por la puerta principal. No lo cerré. No había nada que robar. Caminé hacia el antiguo camino de la cantera. Los 3 kilómetros hasta la parada de autobús fueron una peregrinación. La niebla se tragaba la carretera, era tan espesa que apenas podía distinguir el arcén de grava. Simplemente puse un pie delante del otro, como si el cuerpo supiera el camino incluso cuando la mente ya se había rendido. Llegué al lugar, un banco de madera desconchado, un cartel descolorido colgando de un tornillo oxidado. Me senté con mi mochila en mi regazo y mis manos temblando. El silencio era tan denso como la niebla, como si el mundo hubiera sido tragado por una manta húmeda. No sabía cuánto tiempo me quedaría allí. 1 hora. 2. El tiempo ha perdido su significado. Hasta que un faro atravesó la niebla. No fue el autobús. Era una camioneta plateada, vieja pero limpia, con abolladuras que contaban historias. Se detuvo en el arcén y la grava crujió bajo sus neumáticos. Todo mi cuerpo se tensó. La mano agarró la correa de la mochila como si pudiera salvarme. La puerta del pasajero se abrió. El hombre que bajó no era alto, pero ocupaba espacio. Pelo corto, sal y pimienta, rostro surcado por el sol, no por la ira. No vino hacia mí como una amenaza. Caminó lentamente y se detuvo a 3 metros de distancia. Se agachó poniéndose a mi nivel. Sus ojos, de un azul muy, muy claro, no me traspasaron. Me vieron. No me preguntó si estaba bien.
Ella no preguntó si estaba perdida. Él simplemente preguntó con voz baja y firme como una piedra lisa. ¿Cómo te llamas? Harper, susurré. Mi voz salió áspera, como hojas secas trituradas. Harper López. Él asintió lentamente. Graham Whitlock. Solo iba a repostar. Sus ojos se posaron en mi fina chaqueta empapada de niebla y luego en la señal de parada de autobús. Algo cambió en su rostro, no un gesto, sino una decisión. Sacó una gruesa tableta de chocolate y almendras del bolsillo de su chaqueta de lona. Parece que lo necesitas, dijo. No fue una pregunta. Me lo arrojó. Mis reflejos fueron lentos, pero lo capté. Dedos temblorosos rasgaron el papel de aluminio. No esperé. Me tragué todo el chocolate, casi me dolía, tan dulce y rico que me quemó el estómago vacío. Fue lo más delicioso que jamás había probado. Graham Whitlock esperó. No me apuró. Él simplemente se apoyó contra la camioneta, con los brazos cruzados, hasta que lamí el último rastro del papel de aluminio. Solo entonces formuló la pregunta con voz tranquila pero firme. ¿Dónde están tus padres, Harper? La pregunta flotaba en la niebla. Miré el paquete vacío en mi mano. Se fueron. Hace 7 días. Desde el puerto de Redwood. Redwood Harbor, repitió con el ceño fruncido. ¿Quiénes son tus padres? ¿Cuáles son sus nombres? Víctor, dije. Víctor y Marle Ale. El nombre lo golpeó como un puñetazo. Su rostro una vez tranquilo se endureció por un segundo, algo que no pude descifrar, ira o reconocimiento. Se enderezó. Dijo Víctor Ale no como una pregunta sino como una confirmación. Él es mi hermano. Explicado en el camino. Era el hermano menor de mi padre. Hacía casi 20 años que no se hablaban. Una vieja pelea, incluso antes de que yo naciera, por la herencia de su abuelo, un terreno que Víctor juró que era suyo. Tomó su parte, cambió su apellido por el de Ale, el de mi madre, y eliminó a todos los Whitlock. Graham no lo había visto desde entonces. No tenía idea de que Víctor tuviera una hija. No me llevó a su casa. Al principio no. Fue directamente a la comisaría del condado vecino. No me habló en la sala de espera. Me acaba de traer una taza de té caliente de la máquina. A través de la rendija de la persiana vi sus gestos tranquilos y decididos mientras hablaba con un policía. Llamadas realizadas. Hablé con un abogado. Con asistencia social. Escuché fragmentos, ella es mi sangre. Tomo la custodia total. No es negociable. Manténla fuera del sistema. Me compró ropa nueva en unos grandes almacenes, vaqueros, un suéter grueso, zapatos que no chirriaran ni tuvieran agujeros. Ordenó que tiraran los viejos a la basura detrás de la tienda. No quiero que traigas el olor de esa casa, dijo. Cuando se puso el sol, conducíamos hacia el sur a lo largo de la costa. La niebla se había disipado, revelando acantilados afilados donde las montañas caían hacia el Pacífico. Entramos en un pueblo llamado Seacliff Bay de Bay. Nada allí se parecía a Redwood Harbor. Las casas no eran chozas húmedas, sino sólidos edificios de piedra gris y madera vieja, con techos de tejas rojas. Nos detuvimos en la entrada de una casa que parecía haber surgido del acantilado. Olía a pino de la chimenea y a libros viejos. Esta es tu casa ahora, dije, colocando mi nueva mochila dentro de la puerta. Hay reglas. Los seguirás. Esa noche dormí en una cama de verdad, bajo un pesado edredón. No soñé. A la mañana siguiente me desperté con el olor a huevos fritos. Graham estaba en la cocina, vestido con los mismos prácticos pantalones de lona. Colocó un plato frente a mí, 2 huevos, tostadas, tocino. Más comida de la que he visto en semanas. Mientras comía, deslizó algo sobre la mesa de madera pulida. Un viejo libro de cuentas de cuero con páginas gruesas y amarillentas. Esta fue la primera vez, dijo. Ahora es tuyo. Te daré una asignación. Anotarás todo lo que gastes. Cada chicle, cada lápiz, cada centavo. Ella debió estar confundida porque él continuó, tomando un sorbo de café solo. Administrar tu dinero es administrar tu vida. Nada se desperdicia.
Cada centavo merece respeto. Es un registro de tus elecciones. Ese sábado me llevó a la feria local. Dio $20. Necesitamos verduras para la semana. No regrese con el cambio a menos que tenga una buena razón. Lo miré. Nunca capté lo primero que vi. Hablé con los vendedores ambulantes. Examiné cada verdura. En una tienda de campaña, sostenía una lechuga. Este tiene manchas marrones, le dijo al vendedor con voz educada. Pago la mitad de precio. El hombre empezó a discutir, pero Graham se limitó a sostenerle la mirada, tranquilo y firme. El vendedor suspiró y aceptó el dinero. Negociar no se trata de engañar a nadie, nos enseñó mientras nos alejábamos. Es conocer el valor real de las cosas. Ahorrar $1 es respetar tu propio sudor. Nunca te avergüences de pedir lo que es justo. Sus lecciones nunca fueron largas. Eran breves, densos y prácticos. Por la noche nos sentábamos junto a la chimenea, la casa estaba en silencio, solo el crujir de los troncos y el murmullo lejano del océano. Me contó historias no sobre él mismo, sino sobre los Whitlock. Habló de nuestro bisabuelo, un albañil que construía puentes pequeños y perfectos sobre los arroyos de Seacliff. Dijo que la fuerza no está en la billetera. Graham miró las llamas. Está en cómo te paras cuando nadie te mira. En construir cosas que duren más que tú. 3 semanas después comencé en Seacliff High School. Ella era la nueva, la caso de caridad, la chica sin pasado. Tranquilo. Tímido. Pero él tenía el libro de contabilidad. Tenía la rutina. Lo dediqué todo a mis estudios, era un sistema con reglas claras, el esfuerzo entra, las calificaciones salen. Fue digno de confianza. No como una promesa garabateada en un papel amarillo. Dejé de ser la chica tímida. Me convertí en la chica excelente. Me uní al equipo de matemáticas. Para el club de debate. Los profesores empezaron a contar conmigo. Yo era en quien confiaban para administrar. Los protocolos para el atado de cables, la distancia mínima entre puntales y vigas, el ángulo correcto para soldar las uniones sin comprometer la integridad de la estructura. No fue un trabajo glamoroso. Fue un verdadero trabajo. Y mientras yo sudaba bajo el sol de julio, mis manos cubiertas de callos y mi camisa pegada a mi espalda, Jasper pasaba sus días en la oficina, murmurando sobre agotar el trabajo manual, mientras Graham lo obligaba a aprender a leer planos de planta o calcular el costo-beneficio entre concreto reforzado y acero estructural para un proyecto de estacionamiento municipal. Odiaba cada minuto de eso. Me encantó. No se trataba solo de los números o las ecuaciones de resistencia de los materiales. Se trataba de pertenencia. Cuando Mike me dejó sostener la regla por primera vez y ajustar la alineación de una viga, sentí algo que nunca antes había sentido, confianza. No la confianza condescendiente de un maestro que elogia a un estudiante diligente, sino la confianza pesada de un hombre que sabía que si me equivocaba, toneladas de metal podrían caerse. Y aún así me dejó intentarlo. Eso fue respeto. Eso se estaba viendo. Jasper, por supuesto, no entendió. Apareció en el sitio de construcción solo cuando Graham amenazó con cortar su tarjeta de crédito, usando guantes de cuero italiano que duraron menos de 1 hora antes de quedar cubiertos de grasa. Una vez, mientras ayudaba al equipo a arreglar una losa prefabricada, se apoyó contra un pilar, se cruzó de brazos y soltó: ¿De verdad crees que aquí es donde perteneces, Cenicienta? No lo miré. Ajusté la cadena del polipasto y respondí, sin quitar la vista del gancho: aquí al menos, lo que construyo no se desmorona cuando alguien sopla. Graham escuchó. No dije nada. Pero esa noche, mientras Jasper se quejaba de la cena. Segunda carne. ¿En serio, papá? Graham sirvió mi plato primero. Pequeños gestos. Grandes significados. Hasta que llegó el día de la prueba. Un cliente importante, un proyecto de revitalización del muelle de Redwood Harbour, requería una presentación técnica. Graham estaba enfermo, una gripe persistente que lo dejó con fiebre y voz ronca. Jasper, por supuesto, se negó a cubrirlo. No me contrataron para hacer PowerPoint, ¿verdad? Entonces Graham me llamó. ¿Conoces los números? ¿Sabes lo que está en juego? No fue una pregunta.
Esa mañana, con las manos temblorosas pero con la postura erguida, entré a la sala de conferencias con la camiseta de Whitlock Urban Works, la misma que me regaló Graham en mi primer día como aprendiz. Los ingenieros del cliente, todos hombres mayores de 50 años y que llevaban relojes que costaban más que mi salario anual, apenas ocultaron su escepticismo cuando me vieron. «¿La señorita López nos guiará hoy?», preguntó uno con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Respiré profundamente. Abrí la carpeta. Y luego, hablando con la claridad de quien ya ha calculado cada milímetro, cada tonelada, cada dólar de ese proyecto, desmonté una a una sus objeciones. Cuando terminé, el silencio en la habitación era diferente. No había ninguna duda. Fue respeto. Uno de los ingenieros, el mismo que había sonreído antes, anotó algo en su cuaderno y dijo: «Su análisis de costos del sistema de drenaje sostenible es impecable». ¿Por qué nadie pensó en esto antes? En ese momento lo supe, ya no era la chica de la niebla. Ya no era la sobrina no deseada. Yo era Harper López de Whitlock Urban Works. Y cuando salí de la habitación, Graham estaba esperando en el pasillo, apoyado contra la pared, con los brazos cruzados. No dije nada. No era necesario. El orgullo en sus ojos era más elocuente que cualquier palabra. Jasper, por supuesto, no estaba allí para verlo. Había salido para un almuerzo de negocios que, como descubrimos más tarde, en realidad era un yate alquilado en la bahía. Pero no importó. Porque por primera vez supe a dónde pertenecía. Y no estaba a la sombra de nadie. Esos primeros meses en el lugar fueron una escuela de fuego. Aprendí el ángulo exacto para posicionar los puntales de la zanja, el peso adecuado para compactar la base, la tensión ideal en los cables de acero. Cada músculo de mi cuerpo gritaba al final del día, mi piel quemada por el sol, mis manos marcadas por callos que nunca antes había tenido. Pero fue real. Fue concreto. Al final de cada turno veía el progreso estampado en la tierra, en el acero, en el sudor que se secaba en mi camisa. Mientras tanto, Jasper tomó su lugar en el remolque con aire acondicionado, detrás de un escritorio impecable. Teóricamente revisaba pedidos de materiales y cronogramas de logística. Pero lo vi a través de la ventana, con los pies apoyados en la mesa, riéndose al teléfono, desplazándose sin cesar. Siempre rodando. Siempre distraído. Cuando entraba para registrar mis horas, comenzaban los susurros. Hoy se tomó 2 horas para almorzar. La recepcionista le susurró al contador. Le pidió al interno que lavara su auto. El interno murmuró en voz baja, pero no lo suficiente. Hasta que un día escuché su voz fuerte e impune, con la puerta de la oficina abierta de par en par mientras hablaba con un amigo: «Solo me ocupo de la empresa del viejo durante el verano. Es un fastidio y hasta se quedó con una puta que recogió en la calle. Ella lo arregló un poco, ahora se cree una heredera. Patético. Solo quiere hacerse con el dinero». Me quedé afuera, con la mano todavía cubierta de grasa de la inspección de rodamientos que había ayudado a realizar. La sangre desapareció de mi cara. No llamé. No me enfrenté. Simplemente me di la vuelta, volví al calor abrasador del sitio de construcción y le pedí a Mike que me enseñara a leer el diagrama hidráulico de la nueva excavadora. El proyecto de los 3 puentes del canal era una oportunidad sólida, contrato con la ciudad, trabajo estable. Graham, como siempre, se llevó las plantas a casa y las extendió sobre la mesa del comedor. «Los márgenes son estrechos», dijo, frotándose la barbilla. «La ciudad quiere durabilidad, pero el presupuesto es ajustado. Necesitamos una ventaja». Jasper apenas miró. «Utilice las vigas compuestas estándar. Haga una oferta baja, cumpla y siga adelante. Es un proyecto aburrido». Había estudiado los informes de suelos del sitio. «No podemos», dije con firmeza. Su mirada se volvió hacia mí, irritada por la interrupción. «Disculpe», bromeó. «El suelo está sobresaturado. La alcalinidad es alta. El compost estándar se hinchará y degradará en menos de 10 años. Perderemos todo margen en reparaciones en garantía». Graham me miró con ojos penetrantes y una ceja arqueada. Continuar. No fue una opinión. Era un hecho. Saqué mi cuaderno, lleno de cálculos y garabatos. «Tenemos acceso a vigas de madera tratadas de alta calidad,
sobrantes de la demolición del astillero del último trimestre. Si reforzamos con núcleo de acero reciclado, que también sobra en nuestro inventario, podemos rediseñar la estructura. Deslicé mis bocetos sobre la mesa. Me había costado una semana de noches de insomnio. Soporte de arco, no viga plana. Más fuerte. Utiliza nuestro material sobrante y dura 50 años, no 15. La madera resiste el pH del suelo. Señalé la última página. Los números ya estaban allí, rotados como él mismo me enseñó. Ahorra un 7% en el coste total del material. Mi voz no tembló. Y aumenta la vida útil al menos en un 30%. Podemos incluir esto en la propuesta. Esa es nuestra ventaja. Graham analizó los dibujos. Analizó los cálculos. Una lenta y genuina sonrisa se formó en su rostro. Bueno, ¿qué diablos? Jasper me miró, pálido. Parecía desnudo. A él lo habían desacreditado y a mí me habían validado, en el lenguaje que su padre entendía, números, materiales, resultados. Vuelva a ofertar mañana por la mañana, dijo Graham, tocando mis bocetos. Buen trabajo, Harper. Este es un buen trabajo. Ganamos la licitación. El puente del canal era mío. Yo tenía 17 años. Y era subdirector de un proyecto municipal, reportando directamente a Mike. Asignaron a Jasper para ayudarme con el flujo de documentos. Fue entonces cuando las cosas empezaron a ir mal. Pequeños defectos al principio. Piedra triturada con un tamaño de grano incorrecto entregado al sitio. Barras de refuerzo de 12 milímetros cuando pedimos 16 milímetros, lo corregí, pero cada error nos costó tiempo. Lo atribuí a fallas en la cadena de suministro. Hasta que llegó el gran problema. El subcontratista de ingeniería me llamó furioso. Harper, ¿qué es esto? Nos enviaste revisiones de los planos de los muelles. Fundamos los cimientos basándonos en las especificaciones que aprobadas la semana pasada. Esta nueva especificación requiere una base más amplia y profunda. Vamos a tener que derribar todo. Esto es un desastre. ¿Qué reseña? Pregunté, mi estómago se enfrió. No envié nada. El que enviaste ayer, sellado y firmado por ti. Corrí al archivo del sitio de construcción y saqué la carpeta. Allí estaba, una revisión del plano, digitalizada y enviada a los ingenieros. Con mis iniciales forjadas en la esquina. Era un borrador antiguo, el que había rechazado 3 semanas antes porque los cálculos de carga estaban equivocados. Fue un sabotaje. Retrasó el proyecto 2 semanas. Su reparación costó $40.000. Graham nos llamó a su oficina, a mí, a Jasper y a Mike. No gritó. Fue peor, un silencio penetrante como el momento previo a una tormenta. Explica esto, dijo arrojando el dibujo incorrecto sobre la mesa. Mike me miró con el rostro tenso, decepcionado. Los documentos vinieron de ella, señor Whitlock. La cadena de custodia es clara. Salió de esta oficina. Miré las iniciales falsas. No es mi firma. Lo parece, pero no soy yo. Rechacé este borrador hace semanas. Jasper se apoyó contra la pared, con los brazos cruzados y una sonrisa condescendiente en su rostro. Está bien, Harper. Todo el mundo se equivoca a veces. Es mucha presión. Tal vez deberías presentar la solicitud por un tiempo. Lo miré, sus manos limpias, su camisa impecablemente planchada. Fuiste tú, le dije. ¿Qué diablos, Harper? Levantó las manos con fingido asombro. Culpar a los demás no es bueno. Papá, ella está estresada. Cometió un error. Sucede. No cometí un error, mi voz temblaba, pero era baja, feroz. Este es el borrador de hace 3 semanas. El que dijiste que destruiste porque las especificaciones estaban equivocadas. ¿Cómo llegó de la basura a la caja de documentos aprobados? La pequeña sonrisa de Jasper vaciló. Sus ojos saltaron hacia Graham. Vio la verdad al instante. Jasper, la voz de Graham era como grava rodando. Mi oficina. Ahora. Se volvió hacia mí. Harper, ve a arreglar el macizo de flores. Yo me encargaré de ello.
No escuché el argumento. Yo estaba en el lugar coordinando la demolición de los zapatos nuevos, el ruido de los martillos neumáticos ahogaba todo. Pero escuché la voz de Graham más tarde esa noche mientras me lavaba el cemento de la cara en el fregadero de la cocina. Estaba en la oficina con Jasper, la puerta cerrada, pero la furia atravesó la madera. Podrías haber matado a alguien. Tronó haciendo temblar el marco de la puerta. Esos cálculos no eran seguros. No fue solo un retraso. Pusiste al equipo en riesgo. ¿Todo para qué? ¿Por qué te sentiste humillado? Ella piensa que es. Los cristales de las ventanas como si quisiera arrancarlas de los rieles. Me despertaba con el sonido de Graham tosiendo, un ruido húmedo y desesperado que resonaba por los pasillos de la casa como un martillo golpeando acero oxidado. Las paredes que alguna vez fueron sólidas como el hormigón armado, ahora parecían tan delgadas como el papel, cada gemido, cada suspiro forzado las atravesaba sin resistencia. Me senté en el borde de la cama, mis dedos presionando la sábana, contando los segundos entre una inspiración y otra, como si pudiera medir la integridad de mis pulmones por el ritmo de esa agonía. Por las mañanas siempre estaba sentado a la mesa de la cocina, con la máscara de oxígeno colgando del cuello como un collar de derrota. Los ojos, que alguna vez fueron afilados como cuchillas de corte láser, ahora tenían la opacidad del vidrio esmerilado. Pero fue el silencio lo que más dolió. Graham Whitlock, el hombre que me había enseñado a mí, y a medio condado, que el ruido de la construcción era el sonido del progreso, ahora apenas podía susurrar. Cuando hablaba, lo hacía con frases cortas, conservando el aire como si cada palabra costara un litro de oxígeno puro. El café está fuerte, decía, y yo sabía que era un cumplido. Hoy la marea está alta, y lo entendería como una despedida. Los médicos hablaban de meses. En calidad de vida. En cuidados paliativos. Palabras que sonaban a sentencias de derribo. Los anoté en mi cuaderno junto con los cálculos de carga de las nuevas vigas para el proyecto del puente sobre el río Sacramento, como si de alguna manera pudiera equilibrar el peso de su cuerpo colapsando con la solidez del acero que aún podíamos levantar. A veces por las noches, cuando el nebulizador silbaba como un compresor defectuoso y el olor a salitre se mezclaba con antiséptico, abría aquel cuaderno y releía las notas que había tomado años antes. Puente del canal número 1. Sabotaje. Firma falsificada. Costo, $40.000. Responsable, JDW. Las letras dibujadas con la precisión de un proyecto ejecutivo parecían latir en la página. No fue venganza. Fue la memoria. Era la única manera de garantizar que cuando todo se desmoronara, al menos las matemáticas serían correctas. Jasper regresaba esporádicamente como una tormenta que se anuncia con truenos pero solo trae polvo. Sus visitas eran performativas, trajes demasiado caros para Seacliff, relojes que brillaban como los faros de un yate, risas fuertes que sonaban como clavos arañando una pizarra. Habló de oportunidades en San Francisco, de asociaciones estratégicas, con hombres cuyos nombres sonaban como bufetes de abogados fantasmas. Nunca pregunté cómo estaba Graham. Nunca miró a su padre a los ojos durante más de 3 segundos. Una vez, mientras Graham tosía hasta que las venas de su cuello sobresalían como cables de acero tensos, Jasper se ajustó la corbata en el espejo de la entrada y dijo, sin volver la cara, «Deberías vender la empresa, papá. Liquidar los activos. Disfrútalos mientras todavía tengan valor». El silencio que siguió fue tan denso que casi esperé ver grietas en el aire. Graham no respondió. Pero esa noche, después de que el sonido del motor del auto deportivo de Jasper se perdió en el camino, me llamó a su oficina. La puerta se abrió con un chirrido y el olor a madera envejecida y pintura del proyecto me envolvió como un abrazo. Estaba sentado detrás de su escritorio, sus dedos aún fuertes, aún capaces, hojeando un montón de planos antiguos. «El puente del canal», dijo con voz áspera como la grava. «¿Recuerdas cuando lo construimos?» Me senté frente a él con las manos cruzadas en el regazo, como si estuviera en una reunión de construcción. Cada viga, cada remache, cada cálculo, todo tenía que ser perfecto. Porque si no lo fuera, la gente moriría. Levantó la vista y por primera vez en meses, vi en ellos un destello del hombre que me había enseñado a medir 2 veces antes de cortar. Una empresa no es solo hormigón y acero, Emily. Es confianza. Es un legado. Y un legado no se vende. Se defiende a sí mismo.
Esa noche, mientras el viento aullaba contra las ventanas y el oxígeno silbaba en las tuberías como gas que se escapa de una mala soldadura, supe lo que tenía que hacer. No por odio. No por orgullo. Sino porque algunas estructuras como los puentes, como las familias, no están hechas para colapsar. Están hechos para aceptarlo. Y si el peso fuera demasiado para que Graham lo cargara solo, entonces lo llevaría con él. Después de todo, eso es lo que él me había enseñado: cuando los cimientos se resquebrajan, no hay que huir. Refuerzas las vigas. Vuelves a calcular la carga. Construye sobre las ruinas. Sal tenía una oficina con paredes cubiertas de fotografías polvorientas, él y Graham en los primeros días, sonriendo junto a vigas de acero recién cortadas, él con un portapapeles en la mano, su cabello aún negro, sus ojos brillando con la arrogancia de alguien que creía que el concreto nunca mentía. 30 años después el portapapeles seguía ahí, pero ahora era un adorno, un relicario de una época en la que se trabajaba con las manos y no con hojas de cálculo. Entré sin llamar. Estaba inclinado sobre la computadora, sus gruesos dedos flotando sobre el teclado como si el dispositivo fuera un animal exótico que pudiera morderlo en cualquier momento. Sal, dije, y mi voz no tembló. No fue una pregunta. No fue una petición. Era el sonido de una puerta cerrándose. Levantó la vista sorprendido como si no hubiera esperado verme allí, como si, después de todas estas décadas, todavía no hubiera entendido que yo era parte de los cimientos de este lugar. Sus ojos parpadearon, rápidos, calculadores. Midiendo la distancia entre la chica que había conocido, con las manos callosas y la boca llena de preguntas, y la mujer que ahora estaba frente a él, con un informe de desempeño bajo el brazo y un bolígrafo en la mano. Harper, dijo y trató de sonreír, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Sabes que tu tío nunca hubiera querido eso. Dejé el informe sobre la mesa. Las páginas estaban marcadas con números en rojo, gráfico tras gráfico que mostraban caídas en la productividad, retrasos crónicos y excesos presupuestarios en proyectos que deberían haber sido puntos de referencia. Sal no necesitaba leerlo. Él ya lo sabía. Todos lo sabían. Graham no quería que la empresa se hundiera, respondí. Y eso es lo que está pasando, Sal. Poco a poco, pero está sucediendo. Echó hacia atrás su silla, con los brazos cruzados sobre su ancho pecho, como si pudiera protegerse de lo que estaba a punto de decir. Pero no hubo protección. Esta vez no. Tienes 3 meses, dije sin rodeos. 3 meses para demostrar que el departamento de operaciones todavía sirve para algo más que emitir cheques y aprobar horas extras. Si no funciona, ya sabes lo que viene después. Abrió la boca para discutir, pero yo ya me estaba dando vuelta para irme. Antes de que se cerrara la puerta, escuché el sonido sordo de su palma golpeando la mesa. No fue ira. Fue miedo. Y ya había aprendido que el miedo era la primera señal de que algo estaba a punto de desmoronarse o de ser reconstruido. La semana siguiente llamé a Mike, el capataz a quien Graham trataba como a un hermano. Entró a mi oficina con las botas todavía cubiertas de cemento, el casco bajo el brazo y una expresión que decía que ya sabía por qué estaba allí. ¿Me estás despidiendo?, preguntó directamente sin ceremonias. Negué con la cabeza. Te estoy ascendiendo. Sus ojos se entrecerraron. ¿Para qué? Para arreglar lo que está roto, respondí, empujando un organigrama sobre la mesa. Liderarás un equipo de auditoría interna. Cada obra. Cada contrato. Todos los subcontratistas nos han estado robando durante años. Ya conoces los rincones donde se esconde el óxido, Mike. Ahora es tu trabajo arrancarlo. Miró el periódico y luego a mí. Una lenta, casi imperceptible sonrisa comenzó a formarse en su rostro. Graham odiaría eso, murmuró. Graham odiaba el desperdicio, dije. Y eso es lo que hemos sido. Mike tomó el bolígrafo que le ofrecí. Firmó sin dudarlo. ¿Cuándo empiezo? Ahora. Y así empezó la limpieza. No con despidos masivos, no con discursos incendiarios, sino con precisión quirúrgica. Cada decisión fue un recorte calculado, cada cambio un refuerzo de la estructura. Aquellos que resistieron, aquellos que todavía creían que el nombre Whitlock era un escudo contra la competencia, fueron los primeros en caer. Los que se quedaron comprendieron rápidamente,
O se adaptaban o serían reemplazados por alguien que pudiera soportar el peso. 3 meses después, Sal presentó su dimisión. No hubo ningún drama. No hubo negociación. Simplemente apareció en mi puerta con un sobre manchado de café y un apretón de manos que duró un segundo más de lo necesario. Eres como él, dijo, y por primera vez en años, su tono no era de reproche, sino algo parecido al respeto. Simplemente no entiendo por qué tomó tanto tiempo. No respondí. Porque la respuesta estaba en las paredes de la oficina, en los proyectos que se volvían a poner en marcha, en los plazos que finalmente se cumplían. Residía en el hecho de que por primera vez en una década, Whitlock Urban Works no estaba simplemente sobreviviendo. Estaba empezando a construir de nuevo. A un lado, su hombro chocando contra la puerta abollada. El dolor era como un cuchillo caliente clavado entre mis costillas, pero no tuve tiempo para ello. Los faros del camión seguían encendidos, proyectando un haz parpadeante sobre el asfalto agrietado y las gotas de aceite que goteaban del motor. Me arrastré fuera de la cabaña, con las manos resbalando en el polvo y los vidrios rotos. El aire salado de la bahía me quemó los pulmones. Caí de rodillas, luego de pie, tambaleándome como un boxeador después de un knockout. El camino estaba vacío. No hay señales del sedán, ni testigos, ni ayuda. Solo yo, el eco de la colisión todavía vibrando en mis huesos y la gélida certeza de que esto no era una advertencia. Fue una ejecución fallida. Regresé a la camioneta, saqué la llanta de refacción del maletero y la usé como muleta mientras cojeaba hasta la barandilla. Abajo las olas chocaban contra las rocas indiferentes. Alguien quería verme allí, tendido sobre aquellas rocas como un accidente estadístico más. Alguien con recursos, con paciencia, con una ira que trasciende la simple codicia. Jasper no tenía estómago para esto. Era del tipo que contrataba a otros para que se ensuciaran las manos mientras bebían whisky en clubes privados. Pero quienquiera que estuviera detrás de esto, quienquiera que hubiera planeado el fraude, la campaña de desprestigio, la emboscada en la carretera, sabía exactamente lo que estaba haciendo. Y ahora sabían que yo también. No llamé a la policía. No llamé al hospital. Regresé a la cabina, encontré mi celular aplastado entre los asientos y, con dedos temblorosos, marqué el único número que importaba. Te necesito en la oficina en 1 hora, le dije cuando respondió. Mi voz sonaba como papel de lija, pero no había lugar para la debilidad. Traer lo que podamos a Rie Vieux. Todo. Y preparar al equipo legal para una contraofensiva. Harper, ¿estás bien? La voz de mi director legal, Mark Bass, era tensa pero profesional. Ya debía haber escuchado los rumores, debía saber que la noche había sido larga. Soy mejor de lo que querían. Colgué antes de que pudiera discutir. Conduje el camión destrozado de regreso a la ciudad, cada golpe en las juntas del chasis era un recordatorio de que la guerra había cambiado de fase. Se equivocaron al pensar que daría marcha atrás. Pensar que como mujer, como heredera, como hija de Graham, me derrumbaría bajo presión. Llegué a la oficina con la ropa rota y la cara manchada de sangre seca. El equipo ya estaba reunido, sus rostros pálidos a la fría luz de las pantallas. Proyecté los datos forenses digitales en la pared de cristal, los rastros, las transacciones, la red de conexiones que conducían directamente a Jasper y, más allá de él, a algo más grande. Nos robaron el proyecto. Plantaron una historia. Intentaron matarme. Mi voz atravesó el silencio como una espada. Ahora devolvámosle el favor. Los ojos del equipo se iluminaron. No por lealtad hacia mí, sino por lo que representaba, la oportunidad de demostrar que el nuevo Whitlock no se doblegaba. Que no negoció con serpientes. ¿Quiénes son? Preguntó la joven logística, sus dedos revoloteando sobre el teclado. Sonreí y debió ser una sonrisa terrible, porque ella se reclinó un poco en su silla. No importa. Apreté el botón que oscurecía las pantallas, dejando solo mi sombra reflejada en el cristal. Porque en 48 horas ya no existirán. Maya entró sin llamar, como siempre. Su brusco rebote contra el mármol fue el único aviso que tuve antes de que ella apareciera en la puerta, impecable con su traje gris pizarra y sus gafas de sol colgando del cuello de su blusa. No necesitaba decir nada. La tableta en sus manos hablaba por ella. El comité de selección acaba de enviar el anuncio oficial, dijo deslizando el dispositivo por la mesa.
Tienes una hora antes de la rueda de prensa. No toqué la tableta. No lo necesitaba. Su peso ya estaba en el aire, espeso como la niebla que rozaba las ventanas detrás de mí. 5 años de guerra. 5 años demostrando con cada contrato, con cada página de informe, que no éramos unos fraudes. Que no éramos ellos. ¿Quién es el otro? Pregunté finalmente mirando hacia arriba. Maya vaciló. Solo por un segundo, pero fue suficiente. Vexcorp. El nombre cayó entre nosotros como una espada. No es una empresa. Un fantasma. Una pesadilla que había enterrado hace una década, cuando Graham todavía estaba vivo, para enseñarme que algunos enemigos no mueren, simplemente esperan. Por supuesto que lo es, murmuré, mis dedos se cerraron en un puño sobre la mesa. Siempre vuelve a ellos, ¿no? Vexcorp. El imperio que Jasper había intentado vender era Whitlock Urban Works antes de darse cuenta de que yo no era moneda de cambio. El mismo conglomerado que años atrás se había tragado a la mitad de nuestros competidores con tácticas que hacían que el espionaje de Jasper pareciera un juego de niños. No construyeron ciudades. Los devoraron. Presentaron un consorcio, continuó Maya, con voz mesurada. Asociación con Sino-Pacific y 3 fondos soberanos. Recursos ilimitados. Influencia en Brasilia, Beijing y Washington. Los recursos no construyen legados, dije levantándome. El reflejo en el cristal me dio una silueta nítida, el corte del traje oscuro como una armadura. Los legados ganan guerras. Ella no sonrió, pero sus ojos brillaron. Maya había visto lo que le hice a Jasper. Sabía lo que pasó cuando decidí que algo era mío. La conferencia de prensa es en el salón principal, recordó, volviéndose ya hacia la puerta. ¿Y Harper? Añadió deteniéndose en la puerta. Están transmitiendo en vivo a la comisión. Cada palabra cuenta. Entonces escucharás a los correctos. La sala estaba llena cuando entré y el murmullo de voces se desvaneció como una marea que retrocede. Las cámaras parpadearon y los micrófonos se estiraron como cuellos de aves rapaces. Al fondo, entre los periodistas, vi 2 rostros que no pertenecían a la prensa. Los ejecutivos de Vexcorp, inmóviles como estatuas, observaban. Espera. Me tomé mi tiempo en el podio. Esta vez no hubo ningún libro de contabilidad. No necesitaba pruebas. Era necesaria una declaración de guerra. Whitlock Urban Works, comencé con la voz cortando el silencio como acero, no está aquí para competir. Estamos aquí para definir. Un descanso. Dejé que el eco de la palabra se extendiera. Montera Ecocity dejará de ser un proyecto. Será el primer capítulo de un nuevo contrato social entre la humanidad y el planeta. Me volví hacia la pantalla detrás de mí, donde las representaciones cobraron vida, torres de madera diseñadas que absorben CO, calles pavimentadas con concreto autorreparable, redes de energía descentralizadas como venas de un organismo vivo. Ellos, señalé a los ejecutivos de Vexcorp sin nombrarlos, ofrecerán eficiencias. Nosotros ofrecemos redención. Los flashes de las cámaras explotaron. Sabía que la imagen de ese gesto, mi dedo extendido, la acusación silenciosa, estaría en todos los titulares antes del anochecer. Pregúntales, los reté bajando la voz para que todos se inclinaran hacia adelante, cuántas de sus ciudades del futuro seguirán en pie dentro de 10 años. Pregunte cuántos ríos envenenaron para construir su paraíso. Otra pausa. Sonríe lentamente. O pregúntate, cuando tus nietos hereden este mundo, ¿qué nombre maldecirán, la nuestra, o la de ellos? El silencio que siguió fue eléctrico. Luego, como un solo cuerpo, los periodistas se dirigieron a los ejecutivos de Vexcorp. Vi a uno de ellos dar un paso atrás y su máscara de confianza se resquebrajó. Maya tenía razón. Cada palabra contaba. Y yo acababa de disparar la primera salva. La puerta se abrió sin hacer ruido. Maya era la única persona viva que conocía cada cicatriz de mi historia, no por casualidad, sino porque yo mismo le había dado los mapas de mis minas. No como una confesión, sino como un manual de supervivencia. Si vas a gestionar mi vida, necesitas saber dónde están los cadáveres, le había dicho él una vez, mientras ella anotaba cada detalle con la precisión quirúrgica de quien prepara un expediente de guerra. Señora López.
Su voz, como siempre, era un bisturí envuelto en seda. Colocó un volumen encuadernado sobre mi escritorio, tan grueso como un testamento. El análisis de los competidores finalistas está aquí. ¿Quién es? Pregunté sin levantar la vista del diagrama de la turbina eólica que bailaba en la pantalla. El viento, al menos, era predecible. Un grupo que no suele jugar en esta liga. Una pausa calculada. Consorcio de diseño Crestline. El nombre resonó como un disparo sordo. Lo conocía, o más bien, conocía los susurros que lo precedían. Una sombra que había aparecido de la nada hace 2 o 3 años, devorando contratos promedio con propuestas agresivas, construyendo rápidamente, a bajo costo y desapareciendo antes de que aparecieran las grietas. Como cucarachas después de que se apaga la luz, pensé. Gracias, Maya. Abrí el expediente. Las primeras planas eran números, fuerte apalancamiento financiero, capital proveniente de fondos de capital anónimos, tan opacos como las ventanas de un banco suizo, los proyectos técnicos. Mediocre. Cajas de cristal genéricas, copiadas de manuales de los años 90. Pasé la página a los ejecutivos. Y el aire se ha ido. 2 caras sonrientes, pulidas como monedas nuevas, me miraron desde el papel satinado. Cabello que alguna vez fue castaño apagado y rubio descolorido, ahora plateado, caro, impecable. Sonrisas entrenadas para salas de juntas y greens de golf. Víctor Ale, director ejecutivo. Marle Ale, directora financiera. Mis manos no temblaron. Pero el olor me golpeó antes de que pudiera bloquearlo, el moho húmedo de los paneles de yeso podridos, la acidez de la leche cuajada, el sabor desesperado del pan de ayer. Sentí la niebla fría de la vieja parada de autobús calarse en mis huesos, como si el tiempo se hubiera plegado sobre sí mismo. Mi pulso presionado contra el papel, latía a un ritmo antiguo y cruel, 13, 13, 13. Debajo de las fotografías, un eslogan corporativo, una única y arrogante línea, Crestline de Sinkensourciem, Spide Babal. Habían construido un imperio con la misma filosofía que utilizaban para abandonar a un niño. Hazlo rápido. Reduce tus pérdidas. Siga recto. No mires atrás. Maya todavía estaba allí. Propiedad. Vi cuando sus ojos se posaron en los nombres, cuando su rostro se endureció. Ella lo sabía. Señora López. Su voz era un hilo de seda en una espada. Harper. Podemos retirarnos. Encuentro una excusa, conflictos de programación, revisión de la cadena de suministro, nadie lo cuestionaría. Miré hacia arriba. Vi la preocupación genuina en sus ojos, la oferta de una salida limpia y segura. Cerré el expediente. El sonido fue un golpe seco definitivo sobre el roble pulido. No, mi voz era plana, fría. El pasado no conduce este coche. Este no es el pasado. Mentalmente pasé la página, como si rompiera una foto vieja. Este es un competidor. Un competidor débil. Toda tu filosofía está podrida. Me levanté. La niña de 13 años se evaporó en el aire. Todo lo que quedaba era el director general. Reúna al personal superior de ingeniería y de la comunidad en la sala de guerra. 5 minutos. Un descanso. Y tráeme café solo. Muy. Sí, señora López. La sala de guerra de Whitlock Urban Works era un núcleo sin ventanas y con paredes de color blanco hueso diseñado para analizar los problemas hasta que sangraran soluciones. Mi equipo, ingenieros brillantes, científicos de datos que dormían sobre algoritmos, se puso en formación. Me quedé en la cabecera de la mesa, sin mostrar las fotos de los ejecutivos, sin decir sus nombres. Simplemente proyecté su eslogan en la pantalla principal. Velocidad por encima de todo. Mi voz atravesó el silencio como un cuchillo. Esta es nuestra competencia. Esta es su estrategia. Hice una pausa, dejando que el veneno se asentara. Prometen entregar esta ciudad en 4 años. Cortarán cada rincón. Utilizarán hormigón estándar y barato que se agrietará con la primera tormenta. Ignorarán la degradación del suelo. Utilizarán datos internos sin auditoría. Corregirán sus propias pruebas y presentarán un presupuesto que es una fantasía, construido sobre los costos que ocultaron para más adelante. No competiremos con ellos.
Vamos a desenmascararlos. El aire en la habitación cambió. Se volvió eléctrico, cargado como antes del rayo. Así es como ganamos. Me volví hacia las pizarras. 3 pilares: datos, comunidad, transparencia radical. Trabajamos durante 2 semanas sin dormir. Datos. Utilizarán modelos de viento estándar. Señalé la pantalla. Quiero una simulación dinámica del flujo del viento a lo largo de toda la costa, mostrando cómo funcionarán nuestras turbinas sin aspas en una tormenta de 100 años. Con rutas de migración de aves superpuestas. Una sonrisa fría. Que vea la comisión, sus molinos aplastarán la vida silvestre. Los nuestros la protegerán. Comunidad. Prometerán puestos de trabajo. La palabra sonaba a moneda falsa. Prometemos carreras. Me dirigí al director de la comunidad. Quiero un acuerdo firmado con Pacific Community College System. No solo vamos a contratar locales. Financiaremos un programa de certificación de 5 años en construcción y mantenimiento de tecnología ecológica. Capacitemos a la fuerza laboral que construirá esta ciudad y luego la administrará. No nos iremos cuando el trabajo esté terminado. Transparencia. Aquí la lección de Jasper ardía como una cicatriz. Presentarán analíticas internas. Mi voz era de acero. Nosotros no. Respiré hondo. Estoy contratando Green Core Labs. Son los auditores independientes más despiadados del mundo. Démosles acceso completo, a nuestros libros, a nuestros proveedores, a nuestros modelos de ingeniería. Un silencio. No vamos a presentar simplemente nuestros datos a la comisión. Presentemos su informe, sin editar, sin editar. No vamos a decir que somos mejores. Demostrémoslo. La noche antes de la actuación final, estaba en la sala principal, bajo las duras luces blancas, ensayando. Como lo había hecho antes del juicio de Jasper, cuando cada palabra tenía que ser una bala bien apuntada. Maya era mi audiencia, haciendo el papel del comité escéptico. Señora López, su análisis de costos del ciclo de vida es impresionante, leyó en una tarjeta, mirando hacia arriba. Pero el costo inicial de Crestline es casi un 30% menor. ¿Cómo justifica el Estado su gasto? No parpadeé. La propuesta de Crestline no es más barata. Cada sílaba, un martillo. Es solo el comienzo de un desastre. Señalé los gráficos. Su presupuesto ignora los 20 millones al año que este Estado pagará para arreglar el hormigón cuando se cuartea. Ignora las multas ambientales por... Aquí hice una pausa. Sonreí. No del tipo que calma, sino del tipo que precede al golpe. Porque, señores, Crestline no construye ciudades. Bajé la voz, casi íntima. Construyen trampas. Y le cobran al contribuyente la factura de la fuga. Sistemas de agua ineficientes que sangrarán el presupuesto público como una herida abierta. Mi voz cortó el aire, seca. Ignoran el coste de reconstruir su rompeolas dentro de 15 años, cuando las olas lo reduzcan a escombros. Un gesto circular con la mano, como barriendo las migas de una mesa. Su propuesta no es un número. Es un cebo. Una trampa disfrazada de economía. ¿Nuestra propuesta? Aquí una pausa calculada. Es el coste real. El único. No vendemos ilusiones, vendemos inversiones. Y cada elección tiene un precio. Entrecerraron los ojos. Sonreí lenta, casi imperceptiblemente. La pregunta no es si Pacifica podrá pagar por nuestra ciudad. Un paso adelante, las manos apoyadas en la mesa, la postura de quien está a punto de revelar un sucio secreto. La cuestión es si podrán permitirse el lujo de hacerlo. Bien. Mi abuelo lo habría aprobado. Una sonrisa rara, sin notas, sin concesiones. Esa noche el sueño me traicionó. Salí corriendo. La arena de Seacliff se congeló bajo las suelas de mis zapatillas, cada paso era un martillo contra el pasado. El mar negro hacía espuma frente a mí y algo intentó emerger, una chica delgada, tiritando en una parada de autobús, con un trozo de papel amarillo barato entre los dedos. Corrí más rápido. El aire ardía en mis pulmones, pero yo no era ella. No más. Ella es un monumento.
Una cicatriz. Soy el arquitecto del futuro. No estoy aquí para vengarme. No estoy aquí para ajustar cuentas. Estoy aquí para ganar. Estoy aquí para construir. A la mañana siguiente el vestíbulo de granito del Centro de Administración del Pacífico estaba a tope. La oferta más grande en la historia del Estado. El aire crepitaba con la electricidad de la decisión. Mi equipo joven, brillante e implacable, me flanqueaba como una guardia de élite. Éramos una unidad. Estábamos mañana. Y entonces aparecieron. Al otro lado del atrio, junto al registro de prensa, rodeado por un cordón de hombres con trajes caros y que no les sentaban bien. Víctor y Marle Ale. Plata. Pulido. ¿Queridos? Se rieron con un senador estatal, un sonido hueco y ensayado. Me detuve. Mi equipo se detuvo conmigo. Víctor volvió la cabeza. La sonrisa profesional todavía plasmada en su rostro, sus ojos recorriendo la habitación hasta que encuentra el mío. La sonrisa no se desvaneció. Se hizo añicos. Se quedó helado. Un segundo largo, sólido y eterno. La máscara del director ejecutivo exitoso se ha desmoronado. Vi al hombre que se había alejado a toda velocidad de una casa húmeda en Deadwood Harbor. Él lo sabía. Sabía quién era. Sabía por qué estaba allí. Marle, sintiendo la tensión, se volvió hacia él. Vio cómo la sangre se le escapaba de la cara. Siguió su mirada. Me vi. No se congeló. Él no jadeó. Hizo lo que siempre había hecho, apartó la mirada. Al suelo. Por los zapatos caros. Para las notas en mano. Un gesto físico de cobardía. Sostuve la mirada de Víctor por un segundo más. No sonrías. No mostré enojo. No mostré dolor. No mostré nada. Luego le di la espalda y caminé hacia la sala de presentaciones. No miré atrás. La cámara fue diseñada para intimidar. Granito, madera oscura, iluminación empotrada, una catedral secular del poder. En el escenario alto, los 5 miembros de la Comisión Ecociudad de Montera, no políticos, sino ingenieros, urbanistas y un ex juez ambiental de temida reputación. La sala llena de gente. La prensa, una bestia inquieta en las últimas filas. Nos sentamos en primera fila. A la izquierda, al otro lado del pasillo, sentí la presencia de la delegación de Crestline. Sentí los ojos de Víctor quemarme la nuca. No volví la cabeza. Empecemos, anunció el presidente. Su voz resonó como un veredicto. Primero, la presentación de Whitlock Urban Works. Subimos al escenario. Una unidad silenciosa y eficiente. Me paré detrás del atril, mi corazón latía a un ritmo militar. Esto no era teatro. Eran matemáticas. Buenos días, miembros de la comisión. Mi voz, clara, nivelada. Mi nombre es Harper López, director ejecutivo de Whitlock Urban Works. No estamos aquí para vender un sueño. Un clic. La primera diapositiva no era una representación glamorosa, sino un esquema de datos. Estamos aquí para presentar una realidad viable, verificada y preparada para el futuro. Montera Eco City no puede ser solo verde. Tiene que ser regenerativo. No proponemos una ciudad que consuma energía. Proponemos una ciudad que sea potencia. Mi ingeniero jefe tomó el relevo con voz aguda como un bisturí. Detallaba nuestra red energética, 100% renovable, con techos solares de alta transmisión y osciladores de viento de eje vertical sin aspas diseñados para capturar la cizalladura costera específica de Pacífica. Luego el agua. Regresé al púlpito. Crestline hablará de eficiencia. Una sonrisa fría. Hablamos de eliminación. Otro clic. Un diagrama fluido, casi orgánico. Nuestro sistema es cerrado, vertido cero. Cada gota de aguas grises de los sectores residenciales se filtra a través de humedales diseñados con especies nativas, que también sirven como parques comunitarios. Esta agua regresa limpia para riego y uso industrial. Una pausa. Sin desperdicio. Sin drenaje. Sin mentiras. Pasamos a los materiales.
Nuestro hormigón, señalé una sección transversal, está elaborado con cenizas volantes y escorias industriales. Un gesto amplio. No se trata solo de bajas emisiones de carbono. Es un secuestrador de carbono. Cada metro cuadrado de esta ciudad eliminará activamente la contaminación del aire. Y luego el golpe final. Diseñé el análisis de costos del ciclo de vida de 25 años. 2 líneas. El nuestro, Whitlock, empezó alto. Materiales superiores. Sistemas avanzados. Inversión en mano de obra local. Pero después del tercer año, los costos de operación y mantenimiento colapsaron. Casi cero. ¿La otra línea? Punteado. Rojo. Mostrarán un precio inicial bajo. Mostramos la verdad. Señalé la línea roja, es el modelo Speed Overall, construcción barata, seguida de una escalada catastrófica del mantenimiento. Un silencio estratégico. Su hormigón se agrietará con el aire salado dentro de 10 años. Las turbinas ineficientes deberán sustituirse en 12 años. Un paso adelante. Su oferta económica no es una economía. Es una deuda de miles de millones que dejarán a los hijos de los contribuyentes. Los comisionados no se limitaron a mirar. Se inclinaron hacia adelante. Ellos asintieron. Siguieron las matemáticas. Diapositiva final. Simple. Solo un logotipo. No es necesario que nos creas. El logotipo de Green Core Labs llenó la pantalla. Presentamos como parte de nuestra propuesta final, una auditoría independiente de 500 páginas. Una sonrisa desdentada. Son las damas más despiadadas del mundo. Tenían acceso total a nuestros proveedores, modelos y finanzas. Todos los números que mostré hoy fueron confirmados. Una pausa letal. La propuesta de nuestros competidores contiene datos comprobados por ellos mismos. Elegimos el estándar más alto posible. Elegimos probarlo. Me alejé del púlpito. Miré las 5 caras en el estrado. Mi voz se suavizó, el único momento de emoción que permití. Mi tío Graham Whitlock fundó esta empresa con un principio simple. Los dedos rozaron la fría madera. No solo construimos casas. Construimos hogares. Construimos vidas. Un suspiro casi imperceptible. Nuestra propuesta no se trata de construir una ciudad. Se trata de construir un futuro. Gracias. El silencio que siguió fue pesado. Guardamos las computadoras portátiles. Regresamos a nuestros asientos. Cuando pasé junto al equipo de Crestline, no los miré. Víctor Ale subió al púlpito como un actor entrando al escenario. Sonrió. Una sonrisa amplia, ensayada y confiada. Buen día. Su voz, demasiado alta, resonó como un anuncio justo. Soy Víctor Ale y estoy aquí para decirles que el futuro no tiene por qué ser complicado. No tenía por qué ser caro. Su primera imagen explotó en la pantalla como un espectáculo de fuegos artificiales, una simulación digital de una ciudad tan perfecta que parecía sacada de un sueño de marketing. Las copas de vino tintineaban en los balcones soleados, los niños reían en los parques vírgenes, el sol se reflejaba en las torres de cristal que desafían la gravedad. Crestline cumple. La frase flotaba sobre todo, no como una promesa, sino como un veredicto. Porque creemos en la acción. No somos académicos. Somos constructores. Víctor Ale se movía como un depredador en el escenario, ágil, implacable. 48 meses. Eso es lo que prometió. Turnkey entero, listo, funcional, en 4 años. El número parpadeaba en la pantalla, de color rojo sangre, enorme, agresivo, un 29,7% más barato que nuestra propuesta. Se deslizó sobre los detalles técnicos como aceite sobre agua. Utilizamos un compuesto patentado de alta velocidad. Nuestra solución energética es eficiente y eficiente. ¿Nuestros datos? El resultado del mejor análisis interno del sector. Fue un espectáculo. Fueron fuegos artificiales. Era el brillo sin sustancia que vende sueños a los crédulos. Y luego los vi. Los rostros del comité uno a uno se endurecieron. La sonrisa del presidente helada.
La pluma del ingeniero, detenida sobre el bloc de notas. El silencio que cayó no fue de admiración. Era el silencio de un tribunal antes de dictar sentencia. La presentación terminó con otra imagen más de gente guapa riendo en un futuro imposible. Víctor abrió los brazos, el mesías de la eficiencia. El futuro. Rápido. Accesible. Hoy. Gracias. Permaneció en el podio durante la sesión de preguntas, todavía sonriendo y confiado. Hasta el primer cuchillo. Señor Ale, el presidente se inclinó sobre el micrófono, con la voz cortante como una cuchilla. Sus proyecciones de costos son audaces. Somos una empresa ágil, señora presidenta, respondió con la sonrisa intacta y los dientes muy blancos. Tan ágil, respondió, que se saltó la verificación independiente de cada una de sus afirmaciones sobre la durabilidad del material y la eficiencia energética. Una pausa calculada. Todo su proyecto se basa en datos internos. ¿Debería el Estado invertir miles de millones basándose únicamente en su palabra de que las cifras son correctas? La sonrisa tembló. Fue la primera grieta en la fachada. Una grieta fina, casi imperceptible, pero suficiente para que entre la luz. Nuestros métodos son propietarios, por supuesto, comenzó, su voz todavía firme, pero sus dedos ya apretados en el borde del púlpito. No le pedimos sus secretos comerciales, señor Ale, interrumpió el presidente. Preguntamos quién auditó sus cuentas. Nuestro equipo interno es el mejor en el negocio. Es decir, nadie, dijo. No fue una pregunta. Fue un veredicto. El ingeniero encargado no perdió el tiempo. Página 240. Sus proyecciones de aumento del nivel del mar utilizan mínimos estatales de hace una década. Una pausa cargada. Aquí todo el mundo sabe que estos datos están obsoletos. No tienes acceso a los nuevos modelos climáticos. Víctor Ale miró hacia atrás, como un hombre que despierta de un sueño y no reconoce la habitación. Sus ojos buscaron a Marle. Marle Ale. El director financiero. La mujer que había firmado cheques y silenciado preguntas durante años. Estaba pálida y le temblaban las manos mientras hojeaba papeles que no le daban respuestas. Nuestros modelos, tartamudeó, su voz como un hilo de nylon a punto de romperse. Se basan en el presupuesto asignado. Creemos que son suficientes. ¿Suficiente, señora Ale? El ingeniero rió con un sonido seco y sin humor. Al océano no le importa tu presupuesto. Otra pausa. Usted propone un rompeolas de hormigón que estará bajo el agua dentro de 20 años. Ya no era una sesión de preguntas. Fue una autopsia. Y estaban sobre la mesa de disección, expuestos, sangrando. Al fondo de la sala comenzaron los murmullos. La prensa, como hienas que olfatean carne podrida, tecleaba frenéticamente. Una reportera local, la misma que había cubierto el juicio de Jasper, la misma que conocía cada cicatriz de mi historia con Graham Whitlock, levantó la vista de su teléfono celular. Vi el momento exacto en que las piezas encajaron en su mente. López. Sano. Su rostro se iluminó ante la revelación. Este es Víctor Ale. Hermano de Graham Whitlock. ¿Y eso? Sus ojos se encontraron con los míos por un segundo. Esa es su hija. El que abandonó. Mi teléfono vibró sobre la mesa. Las notificaciones explotaron en la pantalla, una tras otra, como balas. No me moví. No parpadeé. Mi rostro era una máscara de pulido profesionalismo, tallada en mármol. Sin embargo, en el interior algo llamaba a la puerta. No fue miedo. Era el ritmo frío y constante de la niña de 13 años en la niebla. Solo que esta vez no estaba sola en el frío. Ellos eran. Y el hielo que los envolvía estaba hecho de sus propias mentiras. El asedio duró 2 horas agonizantes. Víctor Ale, el compositor de sueños, se ha derretido. Marle dejó de intentar responder. Cada pregunta era una cuchilla, cada respuesta o la falta de ella, un corte más profundo. Habían construido un imperio basándose en la velocidad por encima de todo, y ahora, bajo el peso de la primera presión real, la estructura se estaba desmoronando como arena entre sus dedos. Hasta que el presidente tuvo suficiente. Gracias, Crestline, dijo levantándose.
Un gesto claro, marcharse. La comisión tiene mucho que considerar. La decisión final será anunciada en la audiencia pública. En una semana. La habitación explotó. Los reporteros subieron al escenario como una ola, micrófonos y cámaras se tragaron a Víctor y Marle en un torbellino de destellos y gritos. Señor Ale, ¿por qué no se han verificado sus datos? Señora Ale, ¿es cierto que su competidora es su hija? ¿Abandonaste Harper López y Redwood Harbour? Mi equipo y yo nos pusimos de pie. Guardamos las computadoras portátiles. Avanzamos como un solo organismo, silencioso, preciso, hacia la salida. Lo vi en medio del caos. Vencedor. Atrapado en la trampa que había construido, las luces de la cámara reflejaban el sudor en su rostro, el pánico en sus ojos. La máscara de confianza había desaparecido. Por primera vez parecía viejo. Volvió la cabeza. Sus ojos desesperados se encontraron con los míos a través de la multitud de reporteros. No fue una mirada enojada. Fue una petición. Una súplica silenciosa y gutural del hombre que compartió mi sangre. Ayúdame. Basta. Di algo. Somos familia. Lo miré. No reduje la velocidad. No parpadeé. Era un extraño. Un competidor que acababa de perder. Pasamos los ascensores. Las puertas de acero se abrieron. Entramos. Cuando se cerró, vi mi reflejo en el metal pulido. Cabello impecable. Traje a medida. Ojos claros y fríos. Ya no era el niño en la acera. Ya no era la chica al lado del frigorífico vacío. Era la mujer que acababa de presentar la verdad. Verifiable. Inexpugnable. Las puertas se cerraron, sellándolos desde el exterior. Mi teléfono vibraba con tanta fuerza que parecía que estaba a punto de saltar de la mesa de metal. El hashtag #MonterreyVid había sido tragado por otro mucho más cruel. Las puertas del ascensor se cerraron con un silbido neumático y el ruido de la prensa desapareció. Pero el silencio dentro de la cabaña era más fuerte. Mi celular no vibraba. Él convulsionó. Como un pájaro enjaulado, batiendo sus alas contra los barrotes. Cuando llegué al vestíbulo de la planta baja, la historia ya no acababa de salir a la luz. Fue la historia. El único que importaba en el estado. Tomó menos de una hora. La catástrofe de la presentación de Crestline fue la chispa. Pero alguien estaba esperando con un barril de gasolina. Un correo electrónico anónimo y verificado enviado desde una cuenta desechable llamada Crestline Truth al principal reportero de investigación del Monterey Ledger. No fue un rumor. Era un paquete. Una copia escaneada del acuerdo de indemnización de un exempleado de Crestline, fechado hace 15 años. Un acuerdo de confidencialidad. Y lo más devastador, un bono de reubicación familiar pagado a Víctor y Marle Ale. La dirección indicada para la asignación anterior del empleado. Puerto de Sequoia. El reportero, el mismo que había cubierto el juicio de Jasper, el mismo que conocía cada detalle de mi conexión con Graham Whitlock, no necesitaba confirmación. Él ya lo sabía. La edición digital del Monterey Ledger cayó como un cuchillo a las 8 de la noche de ese día. Estaba en mi apartamento con los ojos perdidos en las luces parpadeantes de la bahía, cuando la alerta de mi asistente iluminó la pantalla de mi teléfono. El vínculo era una frase. El titular no pedía piedad, la fundación de la familia Ale, un intercambio exitoso para un niño olvidado. Dos mundos chocaron en la pantalla. A la izquierda, los impecables retratos corporativos de Víctor y Marle Ale, sonrisas pulidas, cabello plateado, la fachada de una vida construida sobre números y poder. A la derecha, la cruda realidad, una fotografía granulada de la parada de autobús de Redwood Harbour, la espesa niebla tragándose las letras del letrero, como si hasta el aire quisiera borrar ese lugar. La estructura, descascarada y abandonada, era un monumento a lo que dejaron atrás. El artículo no escatima en detalles. Recitó la línea del tiempo con precisión quirúrgica, el bono de reubicación, la nueva vida en Monterey, la hija olvidada en el frío de un refrigerador vacío. Tomó la frase clave de la presentación de Crestline, velocidad por encima de todo, y la convirtió en un veredicto. Ya no se trataba de datos concretos o de carbono.
Se trataba de elecciones. Sobre el precio del silencio. La reacción del público no fue solo ira. Fue un juicio binario, instantáneo e irreversible. Los alguna vez tediosos detalles técnicos ahora se fusionaron en la brutal narrativa de una nota dejada atrás y una puerta que nunca se abrió. Eran mentirosos. Habían mentido en todo. A las 9 de la mañana del día siguiente comenzó el contagio financiero. Los principales proveedores de Crestline, aquellos que impulsaron su rápida y barata máquina de construcción, emitieron declaraciones públicas, una tras otra. Pausar las negociaciones. Revisión de asociaciones. Esperando el resultado de la licitación. No era una cuestión de moral. Fue miedo. Miedo a la contaminación de la marca, al olor a podredumbre que ahora impregnaba cada contrato, cada firma. Mi oficina se convirtió en una fortaleza. Mi directora de comunicaciones estaba pálida y le temblaban los dedos sobre el teclado. Harper, hemos recibido más de 200 solicitudes de prensa en las últimas 3 horas. Los programas matutinos nacionales ofrecen enviar equipos. El equipo de Oprah llamó. Todos quieren su versión. La miré. Mi cara era una máscara de hielo. No daremos nada. Les ordené que emitieran una sola declaración. Corto. Necesario. Publicado en el sitio web de Whitlock Urban Works y en todas las redes. Exactamente 45 palabras. Whitlock Urban Works se centra en la oferta de Montera EcoCity. Confiamos en nuestros datos verificados de forma independiente. Estamos comprometidos con un proyecto basado en la integridad, la transparencia y la verdad sostenible. No necesitaba confirmar el pasado. El mundo ya estaba gritando por mí. No necesitaba atacar a mis competidores. Se estaban destruyendo a sí mismos. Mi silencio profesional sobre el asunto personal fue interpretado como fortaleza. Yo era la directora general que mantenía la vista fija en el trabajo, mientras ellos se ahogaban en el fuego que sus propias manos habían encendido. Pero el verdadero daño no estuvo en las redes sociales. Estaba en el mercado. El modelo de negocio de Crestline era un castillo de naipes, alto apalancamiento, riesgo calculado, impulso constante. En el momento en que se detuvo, se derrumbó. 2 días después de la presentación, un fondo de capital institucional, uno de los primeros inversores de Crestline, anunció públicamente que vendería su participación del 10%. La declaración fue una obra maestra del asesinato corporativo. Nueva información ha suscitado serias preocupaciones sobre la gobernanza y la falta de auditorías independientes de los datos presentados. El mensaje era claro, la historia del abandono era el motivo. Los datos falsos, el cómo. Los inversores que habían ignorado los informes técnicos de una semana antes ahora exigían respuestas. ¿Por qué se autoauditaron todos los datos? ¿Dónde estaban las certificaciones independientes? ¿Dónde estaba la comisión reguladora? La comisión, presionada por el huracán político, emitió una directiva pública. Tanto Whitlock como Crestline debían presentar documentación complementaria, incluidas todas las certificaciones de sostenibilidad de terceros, en un plazo de 24 horas. Fue una prueba. Una ejecución pública disfrazada de burocracia. Mi equipo estaba listo. Llevábamos meses listos. En 3 horas entregamos 12 volúmenes encuadernados de datos notariados, con referencias cruzadas y auditados, incluido el informe completo y sin cortes de Green Core Labs, a la oficina de la comisión en Monterey. Crestline no entregó nada. Empezaron a circular rumores. Marle Ale había desaparecido. No la habían visto en público desde que huyó de la sala de presentación. Un portavoz afirmó que había licencias por enfermedad programadas previamente, pero mis analistas internos, al monitorear sus líneas de crédito, pintaron un panorama diferente. El principal prestamista, asustado por la tormenta mediática y la estampida de los inversores, calificó los préstamos de alto riesgo. Crestline no solo estaba en problemas. Fue insolvente. Víctor Ale, desesperado y solo, hizo lo único que podía hacer, convocó una rueda de prensa. Subió las escaleras de la sede de Crestline, un edificio que, según noté, ya tenía carteles de "se alquila" en los pisos superiores. Su aspecto era el de un hombre derrotado, sin afeitar, traje arrugado, sonrisa de vendedor apagada. En cambio, una expresión de caza perseguida.
Este es un asunto privado, suplicó con voz ronca. Una tragedia familiar, de hace muchos años. No tiene nada que ver con nuestra capacidad para ejecutar este proyecto. La prensa, que una semana antes lo idolatraba, ahora lo devoró. El reportero de Ledger lanzó la primera pregunta como un cuchillo. Señor Ale, si la comisión no puede confiar en que usted diga la verdad sobre su propia hija, ¿por qué debería confiar en los datos autoauditados sobre la durabilidad del hormigón? No tuvo respuesta. Se quedó allí inmóvil, atrapado por el resplandor de los flashes. Había construido una vida basada en salidas rápidas. Ahora estaba atrapado, sin puertas ni escapatoria. La validación final no provino de los bancos. Provino de la comunidad. La Coalición Ambiental de Pacifica, la Sociedad de Plantas Nativas de Monterey y Coastal Water que permitieron respaldos públicos uno tras otro. No me apoyaron por mi pasado. Apoyaron mi plan. La propuesta de Whitlock para una costa viva y un hábitat integrado para especies nativas es el único proyecto preparado para el futuro, escribió el director de la coalición. La oferta de Crestline es un modelo del siglo XX con una pegatina verde adjunta. Habíamos ganado. Los datos, la comunidad, el futuro, todo estaba de nuestro lado. Era viernes por la tarde. La audiencia final de la comisión, la que anunciaría oficialmente al ganador, estaba prevista para el martes siguiente. Ya estábamos preparando los documentos de transición. Maya llamó al intercomunicador. Harper, necesitas ver esto. Ahora. Caminé hacia su mesa. En la pantalla un correo electrónico de una cuenta anónima, igual que antes. La verdad cumbre. La cuestión era sencilla, están más sucios de lo que crees. El cuerpo del texto, breve y letal. Yo era el contador. Víctor y Marle no solo planeaban ganar con una oferta baja. Tenían un plan B. Estaban aterrorizados por su auditoría independiente porque sabían que fracasarían. Así que decidieron hacer trampa. Adjunto un solo archivo. Protegido con contraseña. Contraseña, Redwood 95. Mis dedos temblaban mientras lo escribía. El archivo no era una hoja de cálculo. Era una copia escaneada de un libro de contabilidad privado. Una tabla de pagos. Una lista de precios para los sobornos. Allí estaban dos ingenieros de planificación municipal de nivel medio, los mismos responsables de verificar los estudios preliminares de suelos y datos geotécnicos, con nombres, fechas y valores. Transferencias extraterritoriales disfrazadas de honorarios de consultoría, programadas para pagarse tan pronto como Crestline ganara la oferta. No era solo un plan. Fue un recibo. Ya habían pagado el depósito. Quiero tocar mi brazo, pero agarrar el aire entre nosotros, como si pudiera sostener algo que hace mucho tiempo se había desmoronado. Sus uñas, antes impecablemente pulidas, ahora se estaban pelando y sus dedos temblaban como hojas secas al viento. Harper, por favor, se le quebró la voz, un sonido áspero como si alguien pisara un cristal. Solo necesitábamos. Víctor intentó intervenir, pero le fallaron las palabras. Sacudió la cabeza y apretó los labios formando una línea blanca. El hombre que antes vendía sueños con una sonrisa de 1000 vatios ahora apenas podía soportar su propio peso. Sus manos, alguna vez firmes al firmar contratos millonarios, temblaban como las de un adicto en abstinencia. No lo entiendes, murmuró con la voz ronca por la desesperación. No fue solo dinero. Estaba sobreviviendo. Ese lugar no se lo estaba tragando. Fue no verte, su voz se apagó. No ver que termines como nosotros. No parpadeé. No retrocedí. No les di ni un centímetro de alivio. Hablas como si tuvieras una opción, dijo, y cada sílaba cortaba el aire como una cuchilla. Como si yo fuera la alternativa y no la consecuencia. Como si abandonar a un niño fuera un plan B, y no la primera pieza de un tablero que construyes sobre mentiras. Marle sollozó, las lágrimas corrían por un rostro que ya no tenía ningún orgullo que ocultar. Estamos de vuelta, susurró. Lo intentamos. ¿No te acuerdas? Esa Navidad, los regalos, él. Lo recuerdo, interrumpí, y mi voz era helada. Recuerdo el cheque sin fondos. Recuerdo la promesa de que esta vez sería diferente.
Recuerdo cómo me mirabas como si fuera un error que corregir, no una hija a quien amar. Víctor retrocedió como si lo hubiera golpeado. Su pecho se agitaba y sus ojos se agrandaban, como si recién ahora estuviera viendo el monstruo que había creado. No puedes culparnos de todo, dijo con la voz temblorosa, pero con un dejo de vieja terquedad. Lo hiciste. Ganaste. Mírate. Mira esto. Hizo un gesto hacia las paredes de cristal, la ciudad que se extendía debajo, como si mi éxito pudiera absolverlos. Esto, señalé a la ventana, a la línea del horizonte que había reconstruido con mis propias manos, no es gracias a ti. Es a pesar de ti. El silencio que siguió fue tan denso que parecía sólido. Podrías cortarlo, doblarlo y usarlo como prueba. Marle se hundió sobre sí misma, como si se le hubieran derrumbado las costillas. Víctor por un momento pareció querer discutir, pero entonces algo en sus ojos se oscureció. Él lo sabía. Sabía que no había más cartas que jugar ni más excusas para vender. ¿Qué quieres de nosotros?, preguntó finalmente. No fue un desafío. Fue una rendición. No sonreí. No había ningún triunfo en mi cara. Solo una fría claridad, como la luz que entra por la ventana en un día de invierno. Nada, respondí. Absolutamente nada. Y entonces, por primera vez en 15 años, vi verdadero miedo en sus ojos. No el miedo a perder un contrato, a manchar una reputación o a enfrentarse a la justicia. El miedo de haberse perdido finalmente. Un traje oscuro que parecía confeccionado con la misma precisión quirúrgica que sus palabras, subió al escenario. Su rostro no revelaba ninguna emoción, pero sus ojos, esos ojos, eran como hojas de acero templado. Él no me miró. No era necesario. Damas y caballeros, empezó con una voz que cortaba el aire como una hoja cortando seda. La Fiscalía concluyó su investigación sobre denuncias de corrupción, soborno y fraude en el proceso de licitación de Montera Eco City. Un descanso. No para lograr un efecto dramático. Porque sabía que el silencio era suficiente. Los documentos incautados, las grabaciones obtenidas y las declaraciones tomadas pintan un panorama inequívoco. Crestline Corporation, bajo la dirección de Víctor y Marle Ale, orquestó un esquema sistemático de manipulación de datos, pagos ilícitos a funcionarios públicos y obstrucción de la justicia. El sonido de las cámaras al hacer clic llenó el espacio como una fina lluvia. No me volví para mirar a los Ales. No fue necesario. Podía sentir el momento en que se rompió el último hilo de su armadura, ese sonido sordo, casi físico, de un imperio desmoronándose en cámara lenta. Sin embargo, continuó el fiscal, y aquí su voz adquirió un tono que no era de triunfo, sino de algo más peligroso, justicia fría. La evidencia también demuestra que Whitlock Urban Works no solo cumplió con todos los estándares éticos y legales, sino que colaboró activamente con esta investigación, proporcionando documentación crítica que aceleró el proceso. Finalmente giró su cabeza hacia mí. Ni una mirada de gratitud. Uno de reconocimiento. Dos generales en campos opuestos, cada uno sabiendo exactamente el coste de la victoria. Por lo tanto, además de la descalificación inmediata de Crestline para cualquier contrato público durante los próximos 10 años, los Ales enfrentarán cargos penales formales. Hizo una pausa calculadamente. Pero hoy no se trata de ellos. El fiscal me hizo un gesto. No fue una invitación. Fue una orden silenciosa, termina esto. No lo dudé. Bajé el bolígrafo sobre el papel y el primer trazo fue como un corte, preciso, irrevocable. El nombre Harper Whitlock fluía en la línea de puntos, las letras firmes, sin temblar. Cuando levanté la pluma, el tintero brillaba bajo las luces del escenario, húmedo y definitivo. El aplauso que siguió ya no era un ruido. Fue un sonido físico, una ola que estrelló contra las paredes, arrastrando consigo 15 años de dudas, 15 años de noches en las que me despertaba sudando, escuchando el eco de las risas en el pasillo de un tribunal, el olor a café barato y la sensación de que por mucho que luchara, el partido ya estaba terminado. Pero no fue así. Nunca lo fue. Cerré el bolígrafo y lo guardé en mi bolsillo interior. Cuando me volví hacia el público, no vi caras. Vi la posibilidad. Vi el esqueleto de acero de una ciudad que aún no existía, pero que ya se respiraba en cada línea de esos contratos. Vi los ojos de mi equipo exhaustos pero ardiendo, como brasas después de una tormenta.
Y luego por primera vez en años sonreí. No fue una sonrisa de alivio. No fue venganza. Era algo más peligroso que ambas cosas, la certeza. Trabajemos, dije, y mi voz no necesitaba ser fuerte para ser escuchada. Porque todos allí ya lo sabían. La ciudad no se construiría con hormigón y vidrio. Se construiría con esto. Con el peso de una firma. Con el silencio que viene después de una batalla ganada. Con el entendimiento de que a veces la justicia no es un trueno, es solo un bolígrafo, papel y una mujer que se niega a doblar la espalda. Salí del escenario sin mirar atrás. Los ales ya no eran mis fantasmas. ¿Y Montera? Montera sería mi legado. El traje oscuro del fiscal era una espada de precisión. Estaba de pie junto al podio, sus ojos tan fríos como el acero templado. Buenos días, dijo, y su voz no tenía emoción, solo el peso de una frase ya escrita. A las 6 de la mañana de hoy, esta oficina, en conjunto con la Contraloría del Estado, abrió una investigación penal formal por conspiración para defraudar al Estado de Pacífica, fraude electrónico y soborno, relacionados con este proceso de licitación. El aire fue succionado de la habitación. Alguien se atragantó. Alguien dejó caer un bolígrafo. El fiscal continuó, recorriendo con la mirada a la prensa como un general evaluando el campo de batalla. Nuestra investigación se centra en varios contratistas, principalmente el Crestline de Singh Consortium. Marle Ale emitió un sonido. No fue un grito. Era algo peor, el sonido de un animal atrapado en una trampa, en el momento en que comprende que no hay salida. El fiscal señaló la pantalla principal. Los rostros helados de los ejecutivos de Crestline desaparecieron, reemplazados por algo más. Fue mi prueba. Era Crestline Truth, el correo electrónico que pensaban que habían eliminado. Era la hoja de cálculo de las tasas de matrícula, con importes y fechas, escaneada en alta resolución. Era el cronograma de transferencias al extranjero, seguido meticulosamente. La Fiscalía, tal como lo había solicitado, retuvo los nombres de empleados de bajo nivel y cuentas intermedias. No fue un linchamiento público. Fue una cirugía. Una ejecución legal, limpia e irreversible. Tenemos pruebas, insistió el fiscal, cada sílaba es un mazo, de un plan sistemático para falsificar datos de sostenibilidad y, en su defecto, sobornar a las autoridades municipales para que aprueben estos documentos fraudulentos. Él retrocedió. No había nada más que decir. Avanzó el presidente de la comisión. Su rostro era una máscara de justa furia, el tipo de ira que precede a la caída de los imperios. A la luz de esta información, anunció, la comisión aprueba, con efecto inmediato, una ordenanza ética de emergencia. Un murmullo rompió el silencio. Ella continuó implacablemente. Cualquier contratista o sus principales ejecutivos, que estén bajo investigación formal por delitos financieros relacionados con adquisiciones estatales tiene, a partir de este momento, prohibido participar en cualquier proyecto en el Estado de Pacífica. Esta prohibición tiene una duración mínima de 5 años. Fue una sentencia de muerte. Pero la avalancha no había terminado. Un tercer hombre se levantó de la primera fila. El representante del Fondo de Infraestructura Verde, el fondo de capital privado de $1.000 millones que había proporcionado el capital inicial de Crestline. Su voz, amplificada por el micrófono que le entregó un asistente, no tembló. Era la calma de alguien que ya había decidido el destino de alguien. A la luz de la investigación contra Crestline, dijo, y su clara incapacidad para cumplir con los estándares de gestión ética requeridos por nuestros estatutos, el fondo está revocando formalmente su línea de crédito. Un descanso. El aire estaba pesado. Esta línea de crédito preferencial se transfiere a partir de ahora, íntegramente al adjudicatario, Whitlock Urban Works, cuyo proyecto verificado, transparente y ético es un modelo para el futuro que queremos construir. Terminó. En 10 minutos lo perdieron todo. El contrato. La reputación. El derecho a operar en el Estado. Los recursos. La empresa. Todas las cámaras, todos los micrófonos, todos los ojos de la sala se volvieron hacia mí. Yo todavía estaba en la mesa de firmas, con el bolígrafo de mi abuela entre mis dedos. Avancé al podio central. No tenía un discurso preparado. No era necesario. Me incliné hacia el micrófono.
El único sonido era el chasquido de 100 contraventanas, una sinfonía de testigos. Hoy no ganamos por una historia familiar, dije, y mi voz llenó la habitación, clara y aguda como el hielo. Ganamos según los estándares. Ganamos por datos verificados de forma independiente. Ganamos porque elegimos construir un futuro sostenible. Cerré los ojos por un segundo. No es un futuro barato. Luego miré entre la multitud hasta que encontré a Víctor. Él me estaba mirando. Su rostro ya no era el de un hombre, sino la máscara vacía de lo que quedaba de él. Un fantasma antes de la muerte. Hoy bajé la voz, cada palabra un corte preciso, estoy recuperando todo lo que alguna vez quisieron. No con venganza. Sonreí, pero no había alegría allí. Con resultados. Haciendo el trabajo. Y hacerlo bien desde el principio. El salón explotó. No fueron aplausos. Era un huracán, luces estroboscópicas, gritos, el sonido de un mundo reescrito frente a ellos. Pero en medio del caos, vi a Víctor levantarse. Sus movimientos eran torpes, como si sus huesos de repente se hubieran vuelto quebradizos. Dio un paso adelante con la mano levantada hasta la mitad de su altura y la boca abierta, no por ira sino en un último reflejo desesperado y roto. No estaba tratando de atacarme. Estaba tratando de comunicarse conmigo. No estuvo cerca. 2 guardias de seguridad, eficientes, educados e implacables, le interceptaron el paso. No lo tocaron. Simplemente permanecían como un muro silencioso. Señor, murmuró uno de ellos, lo suficientemente bajo como para que el micrófono de solapa lo captara, esta área está restringida a los participantes. Permítanos acompañarle hasta la salida. Él no se resistió. Ya no había lucha en él. Su cuerpo parece marchitarse como si la última chispa de energía lo hubiera abandonado. Lo guiaron a él y a una catatónica Marle hacia la puerta lateral, lejos de las lámparas, lejos del futuro, lejos de todo. Volví a la mesa. Las cámaras me quemaron los ojos. Ya no vi al público. Solo vi el contrato. Dejé el bolígrafo. La punta plateada, la que había usado la abuela, tocó el papel. Yo firmé. Harper López. El presidente levantó el sello estatal, pesado y grabado. Lo presionó contra el documento al lado de mi firma. El sonido no fue fuerte. Fue un ruido sordo definitivo. El eco de algo que no se podía deshacer. El futuro tenía un nuevo nombre. Y empezó ahora.